Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. ¿Por qué nada existe aislado? La delimitación experiencial y el punto focal. Si la totalidad es relacional y coherente, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué se experimenta separación? Si nada existe aislado, ¿por qué aparece la experiencia de un yo diferenciado? La separación no es una ruptura ontológica, es una condición funcional de la experiencia lineal. La totalidad estructural es simultánea, pero el recorrido experiencial es perspectivar y delimitado. Nada puede quedar fuera de la estructura. Nada puede romperse ontológicamente. Nada puede existir sin relación. La separación es delimitación funcional. Es el mismo principio por el cual una nota se distingue en una composición, una palabra en un idioma, una figura en un campo visual. La distinción no niega la totalidad, permite recorrerla desde una perspectiva. Una totalidad simultánea no puede experimentarse como diferencia. La experiencia requiere contraste, requiere límite, requiere secuencia perspectivar. Una conciencia sin delimitación no distinguiría, no establecería diferencias, no recorrería trayectorias, no habría experiencia definida. Por eso, el recorrido relacional requiere una delimitación funcional, el punto focal. El punto focal no crea coherencias, no las activa, recorre coherencias ya estructuralmente presentes, distinguiendo entre lo recorrido y lo no recorrido. Un punto focal no es una entidad separada, no es alma, no es sustancia autónoma, es una configuración relacional delimitada, una configuración que establece límites, que recorre coherencias y que opera desde una perspectiva específica. La delimitación no fragmenta la totalidad. No hay exilio estructural, hay perspectiva delimitada. Los límites no excluyen la totalidad, permiten experiencia diferenciada, cuerpo biológico, identidad narrativa, marco temporal, sistema nervioso, son ejemplos de límites funcionales. Sin delimitación no hay proceso, no hay diferenciación, no hay recorrido. El error no es tener límites, es interpretarlos como independencia ontológica. La percepción de aislamiento aparece cuando el punto focal se identifica completamente con sus límites, toma su perspectiva como totalidad y desconoce su condición relacional. No es una falla moral, es consecuencia estructural de la focalización. Cumple funciones, acción localizada, estabilidad identitaria, continuidad biológica. Se vuelve problemática cuando la delimitación se interpreta como separación real. Desde este marco, la separación es condición funcional de la experiencia. No es castigo, no es error cósmico,
no es fractura ontológica. Cuando se comprende la naturaleza relacional, la identidad no desaparece, no se disuelve, no se abandona la delimitación. Se continúa el recorrido, pero sin absolutizar la perspectiva. La delimitación no altera la totalidad, solo define cómo se recorre. Si ningún punto focal está aislado, toda interacción ocurre dentro de la misma estructura relacional. Por eso, los vínculos generan efectos perspectivales. El ajuste relacional es posible y la incoherencia puede afectar múltiples configuraciones. La interacción no es choque entre entidades independientes, es interacción entre configuraciones relacionales. Cada punto focal recorre coherencias distintas, sin modificar la totalidad estructuralmente presente. Podemos afirmar, nada existe aislado. La separación es delimitación funcional. El punto focal permite el recorrido perspectival. Los límites hacen posible la diferenciación. El aislamiento es una interpretación errónea. La coherencia permite reajuste sin eliminar identidad funcional. Nada está fuera de la estructura. Lo que se percibe como límite no es ruptura, es condición de experiencia. El punto focal no es una entidad separada, es perspectiva delimitada dentro de una totalidad simultánea. La separación no niega la totalidad, permite su recorrido.